económicos que ofreció en el mensaje anual desde la Asamblea Nacional en la memoria y cuenta. De acuerdo con lo declarado, el bono contra la guerra económica será de $60 a través del sistema Patria y dicho monto será y estará indexado más $40 del Cesta Ticket o ticket de alimentación. Hoy quiero conversar con Jesús Palacios Chacín, economista senior de Ecoanalítica. Buenos días y bienvenido, Jesús. Qué gusto conversar contigo esta mañana. Buenos días, Shirley. Encantado de acompañarlos en su programa. Por favor. Bueno, Jesús, lo primero que quiero preguntarte es realmente cuál es la incidencia en el ingreso, ¿no? Es decir, porque, bueno, hay, por supuesto, en algunos casos críticas a quizás la forma en cómo se ha establecido este aumento, pero lo cierto es que hay un aumento en el ingreso, es decir, el trabajador va a percibir más y eso supongo tiene repercusiones en lo que podría ser su capacidad de consumo, ¿no? Sí, Shirley, efectivamente, aunque hay críticas a la bonificación del ingreso mínimo del gobierno, la realidad es que sí vuelves a ver un incremento de 40% en bonos que eh, quedan pendientes y todavía tenemos que esperar por la Gaceta para evaluar cómo es esa indexación que en la oportunidad anterior el ministro de Trabajo había anunciado que era una indexación que se iba a hacer de forma periódica. Eso evidentemente en algunos momentos tiene algunos rezagos, pero la estabilidad del tipo de cambio ha permitido que se mantenga muy cerca realmente de los valores en dólares antes en torno a $30, el bono de guerra y el Cesta Ticket en torno a 40, y ahora con duplicar ese llamado bono de guerra que pasa a 60, pues la expectativa es que ese incremento de 43% haga que el ingreso mínimo que va por las partes de los bonos pase de 70 a 100, aunque el salario mínimo se mantiene realmente tan rezagado como equivalente a $3,60 hoy a tipo de cambio oficial, ¿no? Y bueno, ahí hay toda una crítica porque al final los pensionados y los jubilados siguen percibiendo eso como ingreso o como salario mínimo, como pensión o jubilación Ujú. mensual, y de alguna forma también te revela las dificultades que tiene el gobierno para cumplir con todo el sistema de pensión y jubilaciones, que hoy estás hablando de 5 millones más o menos de pensionados, 5 millones de jubilados, Mm. y la carga del sector público, que está más o menos en torno a los 4 millones de personas cuando incorporas a Fuerzas Armadas y a trabajadores de la administración pública. Sí. Ahora, entendiendo cómo se ha destinado, se ha manejado el presupuesto nacional, la pregunta es por qué se hace de esa forma y no de otra. O de la forma que, Sí, bueno, quienes critican que debería haberse hecho a través de lo que es el aumento del salario mínimo formal, ¿no? Es decir, no, bajo esta circunstancia, bueno, es una manera de aumentar el ingreso sin que eso comprometa quizás la forma en que se ha distribuido el presupuesto nacional. eh, no además de que evidentemente, es decir, hay limitaciones Mm. de superar las metas ya acordadas en el presupuesto nacional que fue aprobado en la Asamblea Nacional a cierre del año pasado. Hay que decir que todavía las versiones que se tienen del presupuesto de alguna forma no son confirmadas, sino se colaron más bien por vías informales, pero la realidad, Shirley, es esa carga de los pensionados y de los jubilados, justamente todo el sistema de prestaciones sociales, que ya se le hace muy pesado al gobierno con el tamaño actual del Estado, y que esto es una forma justamente de evitar que esto vaya a prestaciones y que esto vaya a utilidades, vacaciones, todo lo que al final está en el paquete laboral del venezolano, ¿no? Y del empleado público, ¿no? Entonces, lo que revela en el fondo es justamente cómo el gobierno tiene dificultades para cubrir esa carga, intenta compensar o mejorar de alguna forma con la mejora de caja que ha tenido. Nosotros Mm. hemos proyectado que el año pasado, al final, el gobierno tuvo una mejora de caja importante. Los ingresos petroleros estuvieron por el orden de los 15 mil millones de dólares. Eso es una mejora significativa con lo que había tenido en el 2022. Hizo caja el gobierno y empieza a hacer anuncios temprano este año, también con la expectativa de que la flexibilización de sanciones o los alivios de sanciones que recibió a finales del año pasado ya mejoraron el precio del crudo venezolano en los mercados y que haya una recuperación, aunque lenta, pero progresiva de la producción local, que podría llevar incluso, si hay renovación de licencias, 8 mil millones de dólares más. Si no hay renovación de licencias, igual te estaría dejando en unos 4 mil millones de dólares más. Entonces el gobierno, sabiendo que es un año electoral, empieza a hacer uso de esta caja, Shirley, e incrementa más o menos en 1.500 millones de dólares ya. O sea, si tiene un cupo de 4 mil por ahora,
este año ya hizo cupo, ya tomó $1.500 millones Ujú. de eso, ¿no? Justamente porque está esperando que esa mejora en la recepción de ingresos por la renta petrolera, pues le permita hacer, como dijo Maduro, el primero de muchos anuncios de aumento de este ingreso mínimo del sector público. Sí. Ahora, como lo dijiste al principio, aunque no está hecho en la base de lo que es el salario mínimo, bueno, sí aumenta, digamos, el ingreso. ¿Cómo se traduce eso y si puede dinamizar la economía, entendiendo, bueno, el costo de la canasta básica y lo que representa ese aumento para cubrirlo, ¿no? Si realmente puede tener un impacto este aumento del ingreso, Sí, no, independientemente de no, la ahí no vía se, en la economía. Ujú. sí, no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? La canasta básica la estimamos solamente por la parte alimentaria en unos $500, ¿no? Y que esté todavía una cobertura de 100 por trabajador, eso es muy bajo. En la región está generalmente hablando de que el salario mínimo te cubre cerca del 60% de la canasta, pero siempre esperas que la canasta se cubierta por más de una persona y que tenga ingresos en el hogar. En este caso sigues teniendo una cobertura que está apenas por el 20%. Entonces ahí hay que estar muy claro de que sí va a generar dinamismo, va a mejorar seguramente el consumo, pero muy segmentado o muy eh, concentrado en los sectores que son más básicos, ¿no? Al final, que es alimentos y salud. Particularmente el cesta ticket, que va condicionado directamente, el cesta ticket que se mantiene en $40, va condicionado directamente a la compra de bienes básicos. Y el bono de la guerra, pues al final, como la situación de ingresos sigue siendo precaria, difícil, comparado con una economía que se ha encarecido, esos $60, pues con altísima porción, van a ir también concentrados en el consumo de alimentos. Entonces sí vas a ver un dinamismo, una mejora del consumo, seguro por este nuevo incremento de estos bonos, pero va a estar justamente sectorizado en los sectores en los que hasta los que la gente llega a cubrir, que es justamente pues, en las compras más básicas, ¿no? En los Sí. requerimientos más básicos, que es de alimentos y Ahora, salud. tomando en cuenta este aumento producto de quizás el alivio de algunas sanciones, bueno, el hecho de que Chevron comenzó a otra vez de nuevo operar en Venezuela y que eso, como bien dices, aumentó, bueno, las arcas del Estado. La pregunta es hasta qué punto en el año pudiese tener, digamos, eh, el gobierno la maniobra para ir aumentando progresivamente estos ingresos a través de bonos o a través del salario mínimo formal. Sí, Shirley, justamente ahí lo que mencionaba un poco al principio, ¿no? Ujú. Empiezan a usar un cupo. El cupo nosotros estimamos que si el alivio de sanciones se mantiene solo hasta abril, es de unos $4.000 millones. Si esto se logra prolongar por el resto del año, estarías hablando de unos $8.000 millones adicionales, ¿no? Al final, sí, es decir, sacando obviamente un poco los números y considerando la posibilidad que tendría el gobierno de incrementar el salario en el resto del año, habría espacio, ¿no? Habría espacio para pensar en que pudieran lanzarse nuevas medidas o tener nuevas medidas parecidas en los meses de mayo, obviamente cuando esperarías ya además tener claridad de si el alivio de sanciones va a permanecer o no. Ahí podrías pensar realmente en un incremento cercano al 50% de, el ingreso mínimo, pero prefiero no especular con números exactos porque al final va a depender mucho del manejo de caja que tenga el gobierno. No todo va a ser mejoras salariales. Se sabe que él va a intentar hacer inversiones por otras vías, probablemente incluso algo de inversión pública que está muy rezagada, me refiero a construcción o mantenimiento de vías, y eso también tiene un efecto en contrataciones que es importante. Pero sí va a haber una capacidad del gobierno, seguramente de ver nuevas actualizaciones de estos bonos, lamentablemente a costa de un ingreso, de un salario mínimo que no se mueve y que al final, de cara a prestaciones y de cara a vacaciones, pues no tiene incidencia, ¿no? Pero en el corto plazo sí esperaríamos un nuevo aumento seguramente en mayo y seguramente hacia el verano, o sea, hacia el mes de agosto, podríamos ver otros anuncios de aumento del ingreso mínimo, eh, sí seguramente por esta Mm. vía de las bonificaciones y no tanto por aumentar ese salario que se mantiene, insisto, en $3,60
y que, bueno, pasa a ser apenas marginal dentro de este ingreso que ya pesa 100, ¿no? Ahora, esta conducta, digamos, a través de bonos, ¿no? Y no del salario o hacer, digamos, los aumentos a través del salario, es una conducta, en este caso, que se mantiene también en el sector privado. Es decir, desde el Estado y también en el sector privado hay como la tendencia a hacer el ingreso aumento, evitando, digamos, el compromiso que genera eso con el trabajador a largo plazo. Mira, si hay, no voy a decir que no hay prácticas parecidas en el sector privado, sí las hay. O sea, efectivamente las empresas en la medida en la que han tenido que ajustar al alza el costo laboral, Ujú. los ingresos de los trabajadores, sus salarios, han ido buscando una estrategia mixta. Yo diría que quizás no están, quizás, y en la mayoría de los casos, no están desproporcionadas. Es decir, tienes un bono cercano a 30, 40%, pero tienes ingresos también cercanos a 60%, 70%. Eh, pero sí, también lo ha hecho el sector privado justamente para cuidarse de una carga en pasivos laborales que sea excesivamente alta, ¿no? Así que el gobierno en parte replica eso. Claro, es un gobierno que tiene características más que ha defendido contratos colectivos, que ha defendido movimientos laboristas, y eso obviamente también causa, digamos, presión interna porque haya alguna medida que sí termine de levantar de alguna forma un poco el salario mínimo. Yo quisiera pensar que en algún momento del año sí van a hacer ajustes sobre ese, pero por ahora la estrategia que nos dan es clara, ¿no? Las bonificaciones para no subir la carga de pasivos Mm. laborales del gobierno, que de acuerdo, Shirley, es una práctica que ha hecho el sector privado, quizás no de forma tan desbalanceada como ahora vemos en el gobierno. Sí, lo otro es el tema de la inflación, ¿no? Es decir, los aumentos que se hacen vía bono o vía salario, ¿no? Em, Tomando en cuenta la inflación en este momento en Venezuela, ¿no? ¿Qué tanto pudiese, como te pregunté antes, dinamizar la economía tomando en cuenta en las cifras de la inflación en este momento? ¿Cómo se encuentra Venezuela? Sí. Mira, nosotros el año pasado vimos una reducción de la inflación. El gobierno Mm. ha conseguido que por esta vía hay más capacidad también voy a usar una palabra quizás técnica, pero la explico, ¿no? De esterilizar el mercado cambiario con cómo ingresan estos bolívares a la economía y cómo los compensa el gobierno con intervenciones en mesas de cambio, ¿no? A través de la banca. Eh, Ellos, cuando hicieron el anuncio de mayo, también hubo estrés quizás en el mercado por esas expectativas de que puede aumentar muchísimo el tipo de cambio. La verdad es que el desplazamiento no terminó de ser tan agresivo el año pasado, y eso es que el gobierno está buscando, sí, hacer mejoras salariales o en este caso en bonos, que puedan ser compensadas con intervenciones cambiarias. Es decir, que al final eso no tenga un impacto tan fuerte en inflación y tipo de cambio, justamente porque lo calculan para saber dónde está, o sea, que se pueda hacer una coordinación de forma que esos nuevos bolívares que entran a la economía, que probablemente demanden divisas, vayan compensados con intervenciones del gobierno. Entonces, por eso pareciera el gobierno sí ha estado muy pendiente en el pasado, en mayo del 2023 y en febrero ahora, de calcular bien el momento en el que hace este aumento Mm. para poder garantizar que no haya unos repuntes inflacionarios o de tipo de cambio excesivamente drásticos. Yo no descarto que haya ajustes del tipo de cambio porque, según nuestros modelos, hay un rezago importante, pero creo que igual que nos hicieron esperar hasta mayo del año pasado, cuando había muchas presiones desde principios del 2023 para aumentar sueldos, y que este año lo hacen ahora en febrero, creo que el gobierno está intentando justamente hacer relativamente sostenible este ajuste de bonos y que eso no repercuta directamente en inflación eh, y, en, y en aumento del tipo de cambio, ¿no? Porque saben que al final eso tiene un impacto popular también eh, que se devuelve, ¿no? Bueno, le agradezco mucho Jesús Palacios Chacín, economista senior de Econalítica. Hoy hemos hablado con él eh, otro de los análisis. Ayer también tuvimos análisis de Ronald Barça con respecto a estos anuncios que se hicieron el día lunes. Gracias Jesús, te agradezco mucho, Gracias, Shirley, por la invitación. por favor. Bueno, todavía estos datos no se encuentran en Gaceta, simplemente fueron anunciados el día lunes. Se habló del incremento de estos bonos que reciben los trabajadores, pasa de 70, es decir, su equivalente en bolívares, a 100 en el llamado de bono de guerra económica. Actualmente este bono está en 60 y el Cesta Ticket, que es de 40, en total da 100 dólares. No es un aumento de salario,
es una bonificación, no tiene incidencia, como bien lo decía Jesús, en prestaciones, en vacaciones, en todos sus elementos que impacta el salario, pero tal como lo decía, incluso, bueno, también ayer leía y veía el video de análisis de Asdrúbal Oliveros, también de Ecoanalítica, que sí es un aumento de ingreso y tiene impacto en el consumo. Parte de las conclusiones que hemos hablado hoy con Jesús Palacios Chacín, economista senior de Ecoanalítica. Vamos a hacer una pausa en nuestra recomendación musical del día. Sonidos que te envolverán en un mundo